Amada Iglesia de Dios, paz, hermanos, paz. Bienvenidos al comienzo del día sábado, un día santificado por nuestro Padre Celestial. Le damos gracias a las personas que nos están viendo por las redes, que estén atentos para escuchar unas buenas alabanzas y un buen mensaje. Vamos a orar para dar el inicio a este culto. Doblemos nuestras rodillas, mi hermano. Amantísimo Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos aquí en tu iglesia, Padre. Gracias. Padre, te pedimos que nos des confianza, que nos des fuerza, que nos des posibilidad de tener una buena conversación tuya aquí reunidos, Padre. Que sea de provecho, de edificación para nuestras vidas, Padre. Te pedimos por la salud de cada uno, te pedimos por las personas que están sin trabajo, que les proveas un trabajo, Padre, que les ayudes, ya que somos tus hijos y solamente te podemos pedir estas cosas, Padre. Te damos las gracias, te vamos a cantar unas preciosas alabanzas, te pedimos por los hermanos que no han venido, que apresuren sus pasos, que guarden nuestra entrada y nuestra salida. Te pedimos por la paz de este mundo, Padre, ya que hay una convulsión tremenda, hay guerras y todo, pero necesitamos tu paz, no la paz de los hombres, Padre. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén y amén. Vamos a leer un salmo, el Salmo 95. Vamos a leer el 1 y el 2. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamándole con cánticos. Vamos a leer el 6 también. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Con estas palabras, hermanos, vamos a dar inicio a los cantos. Vamos a cantar la alabanza número 31.
Él te quiere ayudar. Hoy acepta el perdón. Bonita alabanza, mi hermano. Amén. Vamos a seguir cantando al Señor. Vamos a cantar el 207, mi hermano. Jesús, oh mi Salvador es aquí. Él salva al malo de su iniquidad y vida eterna le da. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y ahí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre confiaré y siempre con Él viviré. Qué preciosa es esta palabra. Solo en Él podemos estar seguros en sus manos. Bueno, vamos a seguir cantando, mis hermanos. Vamos a cantar la 285. Aquellos que esperan al Señor
esperanza, ¿verdad? Aquellos que esperan al Señor, nuevas fuerzas tendrán, se levantarán con alas cuales las águilas, que correrán y no alcanzarán, sin fatiga ni andar. Qué bonito. Ojalá que sea. Bueno, vamos a seguir, vamos a cantar otra alabanza más. 174, hermano. Iglesia de Dios, paz. Qué bueno, hermanos, que otra vez el Señor nos da la oportunidad de estar aquí, de dirigir nuestros pasos hasta este lugar, y no solamente por hoy, sino que creo yo pues que ya el Señor nos permitió llegar hasta aquí y nos ha de ayudar a cuidarnos y permanecer fieles hasta el final. Vamos, hermanos, a estudiar la palabra del Señor, vamos a leer, vamos a continuar con una exposición que iniciamos hace unos días, ¿verdad? Pero antes, hermanos, yo le pido que de rodillas me acompañe a orar al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de su Hijo amado Jesús, nuestro Rey, nuestro Redentor, por su sacrificio en esa cruz, mi Dios.
aquí estamos, Señor eterno, de rodillas delante de su presencia, entendiendo, Señor, que solamente a través de ese amor tan grande que usted tuvo para enviar a su Hijo, solamente, Señor, por ese amor tan grande que tuvo su Hijo para morir por cada uno de nosotros, es que nosotros tenemos oportunidad de redención, Señor. Y por ello le damos las gracias, quizá, Padre Celestial, sin comprender tan grande privilegio, Señor, y su más grande expresión. Solamente, Señor eterno, le queremos dar gracias por ese amor tan grande. Bendecimos, Señor, su nombre, y no porque nosotros tengamos la capacidad de hacerlo o porque tengamos méritos para hacerlo. Lo hacemos en el nombre de su Hijo, Señor. A esta hora, Jehová, le queremos suplicar, le queremos rogar, mi Dios eterno, porque la palabra que vamos a estudiar tenga para nosotros ese consejo que necesitamos para seguir caminando, Señor, en estos caminos que usted nos ha propuesto. Bendiga nuestra mente, nuestro corazón, que estemos siempre dispuestos al conocimiento de la verdad, Señor. La amamos, Señor, por cada uno de sus hijos e hijas que se encuentran en casa o en hospitales o en donde quiera que se encuentren, Señor, especialmente por aquellos que están enfermos, para que esa nuestra fe que usted nos ha dado, Señor eterno, que no nos haga falta. Y Dios bendito, gracias. Son favores que le rogamos en el nombre glorioso y santo de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a hacer una remembranza breve, por cierto. ¿Se acuerdan que el miércoles anterior pues, les dije o platicamos acerca de las bodas del Cordero, y les decía yo que el tema había quedado pues hasta cierta parte inconcluso, porque había que tocar algunos elementos. Hay algunos elementos que tienen una connotación simbólica, son simbolismos, pero vamos a tratar de entenderlo un poco mejor, ¿verdad? En la primera parte nosotros tocamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, desde el verso 1 y hasta el verso 10, ¿verdad? El relato, hermanos, se presta para que nosotros conozcamos, ¿verdad?, acerca de los convidados a las bodas del Cordero, de los primeros convidados y el rechazo de estos, cuando el Señor envió a sus discípulos, no dice a sus discípulos, envió a sus siervos, dice, a traer, pero que los convidados no habían venido porque eran indignos. Pero el Señor dice, pero las bodas están preparadas, vayan por los caminos y traigan a todos los que puedan traer. Y dice que las bodas fueron llenas. Y dice el texto, de malos y buenos, y las bodas se llenaron, ¿verdad? Se llenaron. El relato pues señala, además ahí, los otros convidados, los otros llamados. Y en aquella ocasión pues hablábamos nosotros, o decíamos, según el entendimiento que el Señor nos ha dado de su palabra, los primeros convidados, hermano, no olvide usted que el Señor pues al primer pueblo, o más bien dicho, al único pueblo en presentársele de manera casi personal a través de su amado Hijo, y lo que dice en Hebreos, que el Señor les había hablado a los padres a través de los profetas. Y el apóstol Pablo reconocía que a ellos les había sido dada la promulgación de la ley, el culto, dice, les había sido dado a ellos. A nosotros los gentiles no se nos había dado nada. De hecho, allí es donde nosotros logramos comprender en parte cuando se le acerca a aquella mujer a pedirle algo al maestro, y el maestro le dice, mujer, le dice, no es bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, ¿verdad? Y vamos a continuar con el relato, hermanos. Esto era parte de lo que era el tema anterior, o más bien dicho, la continuidad del tema de esta tarde, la boda del Cordero, solo que ahora vamos a identificar los vestidos para las bodas del Cordero, tema que por supuesto ya ha sido presentado en este lugar por varios hermanos. Recuerdo uno de ellos, mi hermano que ya no está con nosotros, Francisco Suazo, vino a hablar de ese tema, ¿verdad? Solo que de una forma diferente. El capítulo 22 del libro del Evangelio de Mateo
Y el verso 11, ¿verdad? El 10 decía que habían salido sus siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Pero vea lo que pasa en el verso 11, lo relata para nosotros. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí, dice, un hombre que no traía vestido de bodas. Pero yo no me voy a ir a esa parte porque sería lo más simple analizar que había uno que no traía vestidos de bodas. Me voy a ir a la otra, al análisis más profundo, diría yo, o por lo menos lo que yo quiero que me entiendan. O sea que los demás sí andaban con vestido de bodas, todos, y solo aquel no andaba vestido de bodas. Y el rey, ¿cómo le identificó que no andaba vestido de bodas? ¿Verdad? Esa es la parte que nosotros debemos ver, o por lo menos así lo pienso yo, porque dice que entró para ver los convidados, y ahí notó que había uno que estaba con ropas diferentes, o sea, ropas que no eran para la ocasión. Obviamente los demás sí estaban vestidos para la ocasión, sí tenían ropas especiales, ropas de gala, ¿verdad? Sí las tenían. ¿Cuáles son esas ropas? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a leer el verso 12 porque ahí hay un misterio también. Y le dijo, mire la palabra con la que lo recibe o con la que se dirige aquel que está con una ropa diferente, que no es para bodas. ¿Cómo le dijo el Señor, el rey? Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Y vea lo que dice la parte final del texto, dice que él cerró su boca. Hermano, meditemos un poco, porque ese es un misterio. ¿Quién es aquel que representa al no vestido de boda o a todos los no vestidos de boda? ¿Quién es aquel que representa? ¿Y por qué? ¿Por qué nos vamos a valer del ejemplo de este? Porque el Señor relata, y si usted va un poquito más adelante al capítulo 26, esto justamente cuando, después de que el Señor había compartido con sus discípulos y había comido la cena pascual del pacto antiguo y establece el nuevo pacto a través de la cena del Señor, con los simbolismos del vino y del pan ácimo, el Señor dice algo. Mi alma está triste, dice, hasta la muerte. Usted lo puede recordar, vamos a parafrasearlo. Y los discípulos se escandalizan, algunos le preguntan, ¿seré yo el que te voy a entregar? Y él le dice, no, el que meta la mano conmigo, ese va a ser el que me va a entregar. Y hasta ahí creo que todavía nadie había entendido, ¿verdad? Y de hecho el Señor, ¿se acuerdan que le dijo a quien lo iba a entregar? Lo que has de hacer, hazlo pronto. Y aquel se va y planifica, obviamente a espaldas de su Señor, ¿verdad? Planifica y lo entrega por unas monedas. ¿Cómo se llama lo que hizo aquel? ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama lo que hizo? Traición. Se llama traición. Verso 50 del capítulo 26, vea cómo le dice el Señor Jesús, y coincidente con la palabra que aparece allá en el versículo número 12 del capítulo 22, vea lo que le dice el Señor aquí en el verso 50. Y Jesús le dijo, amigo. ¿Verdad que es la misma palabra? Amigo, dice, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Pero luego de esto, leamos el versículo anterior.
Verso 49, y luego que llegó Jesús le dijo, salve maestro, ¿y qué hizo? Le besó. Creo que allí nosotros podemos definir por deducción quién es el que representa, ¿verdad?, a todos los que no están vestidos de boda y por qué lo representa, cuál es la acción que representa la ropa diferente al que está vestido de bodas y al que no está vestido de bodas. El capítulo 22 de Lucas, vamos a ir un poco rápido, y en verso 48 Jesús le dijo entonces, Judas, con beso entregas al Hijo del Hombre. Vea qué situación la del traidor, la del traicionero. Los dos textos relatan exactamente lo mismo, solo que allá en Lucas no le dice amigo, le dice el nombre tal como es. En el Evangelio de Mateo se reconoce que le dice amigo. Pues vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 22 que estamos considerando. Releamos, por favor, el versículo 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de bodas? Mas él dice que cerró la boca. Aquí hay aspectos que debemos de meditar, hermano. Lo primero es que planificó una traición. Lo siguiente es que lo entrega no con golpes, no lo entrega con empujones, sino que se acerca, mire, y como un amigo le da un besito en la mejilla. Como un beso te entregas a tu maestro. Y lo otro, ¿recuerda usted cuando el Señor comienza a lavarle los pies a todos? Y el relato está en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, que ya lo hemos estudiado. Cuando el apóstol Pedro se niega a recibir el lavatorio de pies del Señor y le dice, lo que yo hago tú no lo vas a entender ahora, pero si algo te tengo que decir, si no te lavaren los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro inmediatamente cambia, ¿va? Y le dice, no, todo, manos y pies y cabeza, todo le dice. Pero el Señor le aclara y le dice, no es necesario, Pedro, porque ya ustedes están limpios, menos uno, menos uno. Hay una característica, hermano, del que no está vestido de bodas, y es justamente las mismas características de este traicionero, de Judas Iscariote, que llega con apariencia de piedad, ¿verdad? Pero antes ya planificó algo, ya planificó entregar a aquel que el maestro le dice amigo, ¿verdad? ¿Se entiende, hermanos? Acá, hasta aquí, ¿cómo es que nosotros podemos contaminar nuestras ropas blancas? ¿Sí? ¿Será que la traición es parte de eso, de ese sucio que pueda tener nuestra ropa delante del Señor? Y no estoy hablando de esta, no estamos hablando de esta. Si nos vamos así literal a lo que dice Eclesiastés capítulo 9, verso 8, en todo tiempo sean blancos vuestros vestidos y no falte ungüento en tu cabeza, entonces nosotros tendríamos que andar toditos aquí vestidos de pantalón, de camiseta blanca, de camisa blanca, las hermanas de vestido blanco, falda blanca, qué sé yo. Creo que se refiere, creo que es un simbolismo, eso que representa lo que hacía Judas a espaldas del maestro. ¿Cuántas cosas hizo Judas a espaldas del maestro para demostrar que él no tenía derecho a entrar en las bodas del Cordero porque no estaba limpio? Lo que el Señor lo dijo en el momento que les está lavando los pies, es que ustedes están limpios todos, menos uno. Era un traicionero.
había traicionado, había planificado entregar al maestro. Pero no planifica entregarlo con gritos. No planifica entregarlo. Sí, este es. Póngale a este los grilletes. O a este hay que hacerle lo que tengan que hacerle. No, no lo dijo así. De hecho, el texto relata que le dijo al Sanedrín: al que yo me acerque y le besare, a ese que tienen que prender. Meditemos en ello, hermanos. Meditemos en ese misterio de quién es el amigo que representa a todos los no vestidos de boda para estar en las bodas del Cordero. Meditemos en ello, porque pudiera estarnos aconteciendo, hermanos, pudiera estarnos aconteciendo que nosotros mismos seamos alguno que querramos entregar a otro de nuestros amigos, de nuestros compañeros de batalla en el Señor, y lo querramos entregar también de la misma manera, con abrazos y hasta con ósculos, con besos, ¿no le parece? Lo cual representa la indignidad para estar delante del Señor y ser tomado en cuenta para entrar en las bodas del Cordero, ¿no le parece? Resulta, hermanos, que estos textos nosotros casi nunca los hablamos desde aquí porque creemos que vamos a ofender a alguien. Creo yo que se ofende el que tiene que ofenderse, el que tiene su conciencia limpia, como le dijo el Señor a Pedro: ustedes están limpios, no se tienen que ofender. Y esto es necesario señalarlo desde acá, señalárselo al pueblo del Señor para que entendamos cómo debemos mantener nuestras ropas limpias. Y a esa parte vamos ahora, porque vamos a buscar quiénes son los que sí están vestidos para las bodas del Cordero, quiénes sí mantienen su ropa como el Señor quiere. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Quisiera hacer toda la lectura de todo el capítulo, sin embargo, vamos a empezar desde el verso 5. 19 y verso 5. Y aquí se señala, hermanos, una de las características, una de las cualidades que debe tener el vestido que andamos nosotros, no sino el vestido espiritual que nosotros debemos de andar. Y salió, dice, una voz del trono que decía: load a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis. Ahí hay un elemento, hermano, para tener las ropas blancas, y es el temor a Dios. Los que le teméis, así pequeños como grandes. Dice el verso 6: y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero. Y la parte final del texto, hermano, meditemos en ello. Y su esposa se ha preparado o se ha aparejado, dicen otras versiones. ¿Cómo debe prepararse la iglesia del Señor para recibir al esposo? ¿Con qué vestido tiene que llegar a ese momento para recibir al Cordero? ¿Con ropa no de la ocasión? ¿Usted cree que en aquel momento va a entrar todo aquel que no tiene ropa para estar en las bodas del Cordero? ¿El que se ha vestido con ropas de traición? ¿Usted cree que va a entrar el que tenga las ropas manchadas? ¿El que haya traicionado a Jesucristo o a uno de nosotros mismos? Verso 8: y le fue dado que se vista, y aquí están las ropas para la ocasión de la boda del Cordero, y le fue dado que se vista de lino fino,
¿Cómo tiene que estar el lino fino? Limpio y resplandeciente. Y aclara, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, o sea, acciones de justicia. Y le pregunto a usted, ¿y lo que hizo Judas Iscariote es justo? ¿Que traicionó, que planificó entregar, que planificó y que todavía con abrazo lo entregó? ¿Y a cuántos nos habrán entregado con un abrazo y con un beso? ¿Verdad? ¿Y cómo estará la ropa de aquel que traiciona a otro? ¿Cómo estará la ropa de aquel? ¿Cómo le podrá decir el maestro en aquel día? Hacia adelante y entre en el gozo de su Señor. ¿O será que también le va a decir, como dice el versículo 13, que todavía no lo hemos leído, que dice que le dijo a su siervo, átenlo de pies y manos y échenlo afuera? Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces, desde este versículo, desde estos textos, yo puedo entender, hermanos, de que mi Señor lo que quiere es que yo tenga temor a su nombre. Y parte del temor a Dios es amar a Dios de toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, si yo digo amo a Dios pero traiciono a mi hermano, no estoy amando a Dios. ¿No le parece? Y en verso 7 de aquí del libro, de este texto que estamos leyendo en Apocalipsis, dice que su esposa se ha preparado. O sea, el prepararse, creo yo, que incluye lo que dice Eclesiastés 9:8: en todo tiempo sean blancas o blancos vuestros vestidos, y que no falte ungüento. O sea, la palabra del eterno Dios, que no falte en nuestra cabeza. Y si alguien tiene la palabra de Dios en su cabeza, va a recordar que no puede traicionar al autor y consumador de la fe, ni a uno de sus chiquitos. Porque el maestro dijo, yo sé que van a venir escándalos después de que yo me vaya, pero ay de aquel por causa de quien vengan los escándalos y le ponga tropiezo a uno de mis más pequeñitos. O lo dijo Raúl o lo dijo el maestro. Se fija, hermano, que hay que tener cuidado cuando se analiza la palabra del Señor, y no hablar así como muy a la carrera, y pensar si tenemos acciones justas o todavía nosotros tenemos algunas acciones que no son justas en el corazón. Ayúdeme, hermano, ayúdeme a mencionar algunas acciones justas de los santos del Señor. Ayúdeme. Acciones justas de los santos. ¿Qué nos justifica delante del Señor? Y recuerde lo que dice, creo que es Romanos 8, ninguna condenación hay para los que. ¿Para quiénes? Los que no se permiten ser guiados por la carne, sino por el Espíritu. Y el capítulo 5 y verso 1 dice que cuando hemos sido justificados ya no hay condenación. ¿Serán acciones justas de los santos valorar la palabra del Señor para ponerla por obra, para cumplirla, sus mandamientos y todas las leyes que aparecen en la Escritura, esas leyes morales por las cuales nosotros nos guiamos y por las cuales valoramos nosotros a nuestros hermanos? Porque valoramos a nuestros hermanos por esas leyes que nos han sido dadas. Vea usted, ayúdeme con el 5.º mandamiento. Honra. Mire, es parte de una ley moral también. Ayúdeme con el 6.º mandamiento. ¿Cómo dice el 6.º mandamiento? ¿Y qué más? ¿Qué más hay ahí? No matarás. ¿Cuál es el instrumento con el que verdaderamente mueren las personas? Me agradó un tema que se predicó hace unas 2 o 3 semanas atrás
no sé si fue un sábado o un viernes, un hermano decía, y leí un texto y todavía no me puedo acordar dónde está el texto, que decía de que el maligno dice que planifica con su almohada lo que va a ejecutar al día siguiente. Y si planificamos con la almohada malas acciones al día siguiente y las ejecutamos, ¿es una acción justa o es una acción de injusticia? No matarás. No, yo no tengo armas, hermano. No camino con pistola ni con cuchillo. Mejor me callo. No cometerás adulterio. No codiciarás. Versículo 9 de aquí de Apocalipsis, y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Vamos al capítulo 7. Vamos al capítulo 7. Aquí en el capítulo 7, hermanos, para hacer un breve análisis o un breve resumen, ahí están los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué el Señor permite que aquellos sean sellados, 12,000 de cada tribu? A ver si alguien me ayuda y me recuerda, ¿por qué el Señor selló y cuál es el sello que les pone a aquellos? Porque le dijo, no hagan daño todavía, hasta que sellemos a los siervos de Dios en sus frentes. ¿Será que les van a poner un sellito así? ¿Qué es lo que almacenamos aquí? ¿Conocimiento de quién? La sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo lo selló aquellos? Con la palabra de Dios, con la sabiduría que es de Dios, que es su Santo Espíritu. ¿Y por qué lo selló? Porque dice la palabra del Señor, que no se habían contaminado ¿con qué? Con mujer. Eran vírgenes para Dios y para el Cordero. Ahora vamos a ver los otros, porque se relata que hay otros que están vestidos también de ropas blancas. Dice el verso 13. Dice el verso 13. Antes leamos el verso 9. Después de estas cosas miré, y he aquí una grande compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes, ya no de los 144,000, y linajes, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos, ¿con qué? Con ropas blancas. Fíjese usted, allá no va a haber ninguno con ropas manchadas. Verso 13, y respondió uno de los ancianos y me dijo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación. ¿Y qué hicieron? Y han lavado sus ropas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Vea qué maravilloso. Y en Romanos, ayúdeme hermano ministro José Castro, hay un texto que dice que aquel que hollare la sangre del maestro, acuérdenme hermano cómo dice el texto. ¿Cómo tiene uno que desecha la sangre del maestro yéndose a ensuciar sus ropas? ¿Ah? Pero yo sé que también en Romanos hay un texto que dice que no podemos tener por inmunda la sangre del maestro, ¿no? Y en Hebreos también encontramos unos textos maravillosos. En el capítulo 10, ¿verdad? ¿O es el 12, hermano? Son pruebas que estoy dejando aquí. Dice que nadie puede tener por inmunda la sangre del Cordero. Y si usted y yo ya fuimos allá a las aguas del bautismo y ya fueron lavadas nuestras ropas y las hemos blanqueado con la sangre del Cordero, pregunto por qué ensuciarlas de nuevo.
¿Por qué ensuciarlas de nuevo a esperar que en un concilio nos laven la ropa? Si nadie en un concilio puede lavar ropa, hermano. Nadie. ¿O si puede un concilio lavarle las ropas a alguien? ¿O si puede un hermano? ¿O si puede? ¿Acaso, dijo el apóstol Pablo, yo no he venido a bautizar a ninguno aquí? He venido a predicar a Cristo y a este resucitado. Porque no he muerto yo por ninguno de ustedes. Y yo hago un análisis personal. ¿Acaso la muerte del apóstol Pablo hubiera dado redención a la humanidad? ¿Acaso la muerte del hermano Raúl, del pastor o del ministro o del diácono puede darle redención a alguno aquí? Solo la sangre del Cordero. Por eso es que el predicador dice en Eclesiastés 9:8, en todo tiempo tienen que ser blancos vuestros vestidos y que no falte ungüento en tu cabeza. Y dice el texto que leímos anteriormente que la ropa blanca, el lino fino, limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos, no las acciones cargadas de injusticia, de maldad, de falsa piedad. ¿Verdad? Y el verso 14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas. Y sé que aquí vemos muchos que tenemos las ropas lavadas. Capítulo 22. Y las hemos blanqueado con la sangre del Cordero. Y si el Señor se refirió a aquel traidor y le dijo, amigo, cuidado hermanos, tengamos mucho cuidado en traicionar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al dador y el autor y consumador de la fe, el dador de la vida. Tengamos mucho cuidado en traicionar a Cristo Jesús, aquel que nos dijo que aquel que estaba vestido de ropas no elegantes, o sea, sucias, contaminadas con traición, con planificación, es mi Señor el que dice, no soy yo. Mi Señor dice que ese no va a entrar en la boda. Capítulo 22, versículo 6, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas pronto. Y he aquí yo vengo presto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y yo Juan soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después de que las hube oído y las hube visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Pero qué problema es cuando nosotros adoramos más las acciones del hermano a las acciones justas de los santos. Y a veces pasa que nosotros adoramos más lo que está haciendo otro que lo que nos pide el Señor que hagamos. Verso 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo no está lejos, el tiempo está cerca. El que es, verso 11, como dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía. Y creo que sí pasa, creo que sí acontece, porque los hechos son capaces de demostrar cuando hay injusticia y cuando nos estamos ensuciando y nos queremos seguir ensuciando. Pero el consejo para los que tienen o tenemos las ropas blancas, limpias, los vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, que son acciones justas de los santos, dice el Señor, y el que es justo todavía será justificado. Y el que es santo todavía santifíquese más. He aquí, yo vengo presto,
y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. De esa manera es que mi Señor tiene esa capacidad que a veces nosotros no tenemos, de interpretar y de conocer quienes andamos las ropas blancas y quienes nos las estamos ensuciando un poquito, planificando con la almohada traiciones contra el maestro y aún contra sus hijos. Cuidemos las ropas blancas, hermano. Amémonos unos a otros. Guardemos la palabra del Señor. No contradigamos la palabra del Señor. No es lo que yo creo, es lo que está escrito, lo que tenemos que hacer. No es lo que yo interpreto, no es lo que me malinterpretan otros, es lo que está escrito lo que tengo que hacer. Porque mi Señor es claro, que el que crea en Él, como está escrito, es el que va a recibir. Y el que va, dice, a hacer una fuente, dice, va a hacer ríos de agua viva. O sea, va a ser un hijo de Dios, con sus ropas blancas, que sus acciones van a demostrar que es un hijo de Dios. Que no nos vaya a decir el maestro: amigo, no andas vestido de bodas, no andas con vestidos de bodas. Que no nos vayan a atar las manos y los pies y nos vayan a echar allá en el lago. Cuidemos nuestras ropas blancas. Pasa. Gracias, hermanos. Vamos a continuar con la segunda parte de las alabanzas. Vamos a cantar la alabanza 328. Vamos a seguir cantando, hermano. Vamos a cantar la alabanza 79.
límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir. Limpia mi Señor mi voz, se complace en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad, y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por morada no tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma tu mi amor queror, a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Hay unos anuncios para amada iglesia. Ruego sus oraciones por nuestra hermana Fredinda, está con fiebre. Así que a orar por la hermana Fredinda, está enfermita. Y también por los demás, están enfermitos, también menos de todos. Tenemos algo, ¿verdad?, que orar por nosotros mismos. Bueno, vamos a orar porque ya el tiempo se nos ha hecho corto. Vamos a quedar despedidos. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos estar en esta reunión, en tu culto, cantándote unas preciosas alabanzas y escuchando tu mensaje, que cada vez que escuchamos este mensaje nos edifica, nos llena de vida. Gracias te damos, Padre. Te pedimos por las personas que están enfermas, te pedimos por las personas que no pudieron venir, te pedimos también porque nos lleven en paz y en bendición. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Padre, que quites esos malos pensamientos, esas malas palabras que a veces no tenemos, nos acechan. Te pedimos por todo eso, Padre. Te pedimos porque nos dé salud, nos dé fuerza, nos tengas
listos para el día de mañana, para tu culto de oración, tu culto de escuela sabática y por la escuela por la tarde, el culto general. Padre, todo esto te lo pedimos, que nos lleves muy bien y que agradecemos por todo, Padre. Muchas gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Para Él sea la honra y la gloria. Amén y amén. Con el rostro inclinado, mi hermano, vamos a darle la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, mi hermano. Paz.